Bueno, gracias entonces a todos y les pedimos disculpas por esta pequeña demora, que a veces sincronizar los tiempos no es tan fácil cuando somos tantos expositores y bueno, también tan ricas las presentaciones. Entonces, en primer lugar, agradecerle a cada uno de los panelistas, de los expositores de esta sesión, digamos, temática sobre trabajo y empleabilidad, en la cual le vamos a desarrollar contenidos e ideas programáticas sobre uno de los desafíos principales que tenemos en la construcción del bien común, en la construcción, digamos, de una Argentina con desarrollo integral, desde una perspectiva que nos hermana en la búsqueda de diálogos, y tal ha sido el enfoque que hemos propiciado tanto desde Cáritas como de la Universidad Católica y como de la Conferencia Episcopal a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Yo voy a obviar mi pequeña introducción, voy a enseñar muy pocos puntos, solamente para darle la palabra a ustedes y que podamos hacer una ronda y una mesa redonda que nos enriquezca. La dinámica es de una presentación de unos 10 minutos cada uno, y luego vamos a tener una segunda ronda de 3 minutos en la cual pueden explayar, ampliar, extraer una conclusión, bueno, en función de lo que fueron escuchando o lo que entienden que sea necesario. ¿Sí? La idea es que después, con las distintas presentaciones y exposiciones, podamos construir un documento que sedimente aspectos que fueron tratados y principalmente aquellas zonas donde hay acuerdos o posibles consensos que puedan ser vehículo para propuestas y normativas que podamos impulsar. Bueno, entonces yo le doy la bienvenida a Laura Jiménez, que es la jefa del Departamento de Política Social de la UIA, a Guillermo Zuccotti, que es parte del equipo técnico de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, a Paula Valmedina, que es investigadora docente, digamos, trabaja con la UTEP y es investigadora también del CONICET y de la Universidad de San Martín, a Franca Venturi, que es directora de empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a Ernesto Tocker, que es director del Servicio de Empleo de la AMIA, a Pablo Topet, destacado profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, y lo mismo el caso de Guillermo Pérez Hosto, coordinador de la Cátedra UNESCO del Instituto Di Tella. Todos ustedes tienen currículos mucho más extensos, me limito solamente a mencionar las posiciones desde donde cuáles van a estar haciendo sus intervenciones, en la idea de que estamos construyendo un diálogo intersectorial en donde vinculamos los sectores de la producción, del trabajo y los académicos en la búsqueda de alternativas. El marco axiológico es el que fue expuesto en las presentaciones que presidieron a esta sesión, y lo que es uno en cual, digamos, la cuestión del trabajo es un aspecto fundamental, es central en el ordenamiento social y es una dimensión esencial del bien común. El diálogo es el camino que entendemos necesario para la construcción de acuerdos y de puentes que nos lleven hacia consensos, pero también sabemos que las dificultades del trabajo responden a dificultades de larga data, que tienen un carácter estructural que fue expuesto y que se manifiestan en déficits prolongados que tiene nuestro mercado de trabajo para brindar oportunidades de trabajo para todos en condiciones de seguridad de ingresos, de seguridad de la protección social y seguridad social y laboral en sentido más amplio. También es un punto importante considerar las interrelaciones que fueron también dichas entre esta dimensión del trabajo con los aspectos que tienen que ver con la temática de la tierra y del techo, en lo que esas dimensiones hondamente expresan en las distintas formas de participación en la vida social y económica de la Argentina. Así que yo sin más le cedo la palabra ahora a Laura Jiménez para iniciar esta primera ronda de 10 minutos por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hola. Hola, buenos días.
¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias Eduardo, Buen día. Federico, a todo el equipo organizador del encuentro. Es un honor para mí compartir este espacio de reflexión en esta sesión sobre trabajo y empleabilidad. Voy a exponer las principales propuestas que elaboramos desde la UIA para enfrentar este desafío que representa incorporar al mercado de trabajo formal a las miles y millones de personas que se encuentran desempleadas o trabajan en la informalidad, muchas de las cuales se han encontrado recientemente, ¿no?, en esta situación de estar transitando entre empleos o habiendo perdido su fuente de trabajo. Te agradezco, Eduardo, hacer la aclaración eh, obligada que tenemos desde UIA, que no hay una creación de empleo que podamos impulsar con esfuerzos aislados, o sea, en forma independiente de las variables macro necesarias para reactivar la actividad productiva. La creación de empleo está muy ligada con el aumento de la productividad, o al menos así lo vemos desde UIA, y nuestro país atraviesa una coyuntura condicionada por variables sanitarias, económicas y sociales que se han deteriorado mucho, en una crisis que además sobreviene luego de 2 años de caída continua de producción industrial. Pero en virtud del objeto de reflexión de esta sesión me voy a concentrar en los esfuerzos y políticas que creemos que deben impulsarse en relación más estrecha con las relaciones laborales y el mercado de trabajo. Algunas son de más corto plazo y otras son intervenciones de más largo plazo. Cuando hoy los empleadores hablamos de que necesitamos un mercado de trabajo más dinámico, nos situamos en un contexto de destrucción de empresas, de puestos de trabajo. Lo decía antes, en el último año se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y recién a partir del mes de julio empezamos a ver un tenue crecimiento de empleos en el sector industrial, pero que todavía no son conducentes y no nos permiten hablar de una reactivación ni de un escenario certero. Se han dirigido muchas políticas en estos meses enfocadas a mantener la estabilidad del empleo, pero algunas de estas medidas, y estoy hablando de la prohibición de despidos y suspensiones, por ejemplo, además de no ser sostenibles en el tiempo, a largo plazo, sin afectar la sustentabilidad de las empresas, crean desincentivos para la creación de empleo en el corto plazo en el sector privado. Y como decía, las señales de recuperación de la actividad son muy incipientes como para contrarrestar algunas de estas cuestiones. Para dinamizar esto necesitamos herramientas que, sin desproteger a los trabajadores frente al despido, y voy a hablar de esto más adelante, permitan celebrar contratos de trabajo en un marco regulatorio más amigable. Podríamos pensar en contratos a plazo, sumados a medidas como extensiones temporales de pago de aportes y contribuciones, moratorias que acompañen la correcta registración, y en general un marco de previsibilidad para las relaciones laborales. Hay un proyecto ahora en el Senado tratándose que intenta extender los plazos de prescripción de las acciones derivadas de contratos de trabajo, que entendemos que van en el sentido opuesto a lo que estamos proponiendo. Es un tema que, en conjunción con el sistema de multas por el trabajo no registrado y el problema de la gran judicialidad laboral en Argentina, no estaría contribuyendo a generar un escenario previsible para las empresas. Decía, durante estos meses también aparecieron nuevas prácticas que han ayudado a adaptar los puestos de trabajo y a evitar la mayor pérdida de empleo. Algunas de estas prácticas son vinculadas al trabajo remoto conectado o al teletrabajo, que ha impactado significativamente y modificado sustancialmente, y quizás para siempre, algunas formas de trabajo, a tal punto que se ha sancionado una norma específica para regularlo. Y como varios ya saben, somos muy críticos de esta norma, que creemos que en el espíritu de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores ha incorporado algunas previsiones que son casi de imposible cumplimiento y pueden dificultar bastante la implementación del teletrabajo y de algunas formas de trabajo vinculadas a nuevas tecnologías, una vez que, bueno, que entre en vigencia, ¿no?, que todavía no está vigente. Algo que creemos que esta norma sí hizo bien es reconocer el valor de las negociaciones colectivas como una solución de autocomposición para los conflictos de interés de las partes en el contrato de trabajo, pero bueno, como decía, se queda un poco a mitad de camino y limita excesivamente algunas de las cosas que pueden solucionarse por vía de negociación colectiva, que también ha sido algo clave este año, tanto para acordar protocolos de prevención como nuevas formas de organización del trabajo,
También permitió acordar las suspensiones del artículo 223 bis, que en muchos sectores fueron claves para garantizar la sustentabilidad de las empresas y evitar mayor pérdida de empleo. En sectores que vieron la actividad muy reducida o casi frenada por completo durante varios meses de la pandemia. Esto es un objetivo más de mediano plazo, pero creemos que la vitalidad y la actualidad de la regulación de las relaciones de trabajo puede verse muy favorecida por una negociación colectiva dinámica, y que esto se puede promover habilitando algunas cuestiones vinculadas a disponibilidad colectiva y facilitando la profundización de la negociación a nivel de empresa, que hoy está limitada a Perdón. algunos aspectos. Decía, bueno, pues, continúo, Eduardo, y cualquier cosa Sí, sí. después de la ronda de todos puedo Por favor, a reaccionar. todos que no interrumpan las presentaciones de los expositores. Esta es la dinámica con la cual estamos trabajando, y la confianza que construimos pasa por esto, por respetar estas reglas elementales de este ejercicio de intercambio. Bueno, otra de las propuestas más de mediano plazo que creemos que deben discutirse tiene que ver con la naturaleza de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Creemos que es muy importante dotarles de protección a través de institutos específicos de la seguridad social adecuados para estas formas de trabajo. Y voy a pasar a un segundo factor que creemos necesario para poder pensar en creación de empleo de calidad, que es contar con políticas activas en materia de educación y formación profesional. En lo inmediato, en los próximos meses, vamos a vernos frente al desafío de reabrir las escuelas. Y esto es algo que puede presentar, y seguramente lo presente, varios condicionamientos estructurales, tanto por las condiciones epidemiológicas de cada región, como por la capacidad de cada institución de cumplir con determinados protocolos. Y en esta tarea seguramente va a ocurrir la priorización de contenidos, y acá creemos que es muy importante no descuidar las habilidades transferibles. Esto es las habilidades de comunicación que se desarrollan, habilidades que se desarrollan en comunicación con los demás, saber escuchar, expresarse por escrito, gestionar tiempo de trabajo, y otras habilidades que tienen que ver por ahí con el liderazgo, con el trabajo en equipos. Todos estamos de acuerdo sobre la importancia de las habilidades básicas, ¿no? Como matemática y lengua, y la importancia en instancias posteriores de incentivar a los estudiantes a involucrarse con carreras STEM, pero las habilidades transferibles son de suma importancia para la integración y la transición de los y las jóvenes entre la escuela y el mundo del trabajo. Y después, en cuanto a la formación profesional, creemos que hace falta optimizar la interacción entre los programas de formación y las agencias de empleo para mejorar el panorama de empleabilidad y machear un poco los perfiles que están siendo demandados por el sector productivo. Sería importante contar con opciones de formación profesional para la transición entre empleos también, y en especial pensando en una agenda de productividad y aspirando a la creación de empleos más calificados. Algunas acciones específicas que se pueden hacer son, por ejemplo, la vinculación entre la oferta de formación profesional con las economías regionales en desarrollo, y incentivar la realización de prácticas profesionalizantes en lugares de trabajo. Y por último, en esta intervención, quiero hablar un poco sobre el desafío en términos de garantizar la protección social frente al desempleo, y esto que hablaba de las transiciones entre trabajos, frente a las nuevas formas de trabajo y la necesidad que van a tener muchos trabajadores de readaptarse a una oferta de trabajo distinta y pues, en muchos casos desconocida. El escenario que enfrentan el empleo, las empresas y los trabajadores a 8 meses del inicio del COVID es muy, muy complejo, y han tenido impactos muy fuertes en los segmentos de la población más desprotegidos, que explican un fuerte aumento del desempleo, también la caída de la tasa de actividad, que está casi en 38,5%, con un consecuente incremento de la tasa de pobreza, que ya supera el 40%. Las distintas medidas llevadas a cabo, llevadas adelante, ¿no? Como el salario complementario del programa ATP o el IFE, fueron primordiales en estos meses para aliviar la situación de las empresas y de las familias, pero solo pueden pensarse, o así lo vemos nosotros, en forma transitoria.
Y si bien han evitado que la situación sea aún más crítica de lo que se ha visto, es una situación muy frágil y un escenario que requiere pensar en estrategias integrales con incentivos que tengan en cuenta no solo la continuidad del empleo, sino también cómo incentivar la generación de trabajo registrado y cómo apoyar las necesidades de las empresas para continuar activas en esta coyuntura. Algunas de las cuestiones que creemos que va a ser necesario discutir en el próximo año es la estructura del sistema de protección frente al desempleo, incluidas las indemnizaciones por despido. Creemos que por lo menos es necesario que discutamos si es posible pensar en mudar hacia un esquema de seguro de desempleo que garantice protección social a los trabajadores, pero a la vez dé un poco más de seguridad jurídica al sector empleador. Y en el último año hemos visto que en muchos países se han implementado sistemas más o menos novedosos, pero que ofrecen alternativas de este tipo. Y en suma, para cerrar esta primera intervención, creemos que es urgente planificar una salida de este esquema de emergencia para promover y no impedir la creación de empleo y evitar el cierre de un mayor número de empresas, generando oportunidades en el sector formal, pero también es necesario dar los debates que hacen falta para construir una estrategia de desarrollo y de creación de empleo a mediano y largo plazo. Y ahí es muy importante que aprovechemos la experiencia de nuestro país en diálogo social y que enfrentemos los cambios del mundo del trabajo que demandan discutir hoy una agenda de productividad. Gracias, Laura. Muchas gracias. De nuevo, entonces, como dinámica, si alguien quiere hacer un comentario, me lo dirige por chat, pero es importante que cada expositor tenga la tranquilidad de que va a poder presentar desde su perspectiva sin ser interrumpido. Yo les voy a marcar con este pequeño aplauso cuando estén, digamos, en los 10 minutos, así vamos ordenando el orden de la palabra. Bueno, entonces le pasamos ahora la palabra a Guillermo Zuccotti. Guillermo. Bueno, gracias Eduardo y al resto de los organizadores, gracias compañeras y compañeros. Bueno, decir que quería relacionarlo un poco para que quede de alguna manera un poco la propuesta que hacías, Eduardo, de que esto sea más que nada un diálogo, y tratar de relacionar un poco los temas. Quería volver sobre algunas de las cosas que recién nos comentaba Laura, aprovechando de que me parece importante, por lo menos desde la perspectiva del trabajo, me parece importante desvincular los efectos coyunturales, aunque seguramente trágicos en términos sociolaborales y en particular para la Argentina, que trae aparejada esta pandemia, desvincularlo o desengancharlo un poco del modelo de desarrollo humano que tal vez debamos discutir en la Argentina pensando en una agenda de mediano y largo plazo. Digo necesariamente desvincularlo porque, si bien entiendo que las reglas de juego indican que este no es el cometido de este panel, de esta mesa, pero sí es necesario hacer alguna referencia a esta coyuntura. Argentina entra a esta pandemia con valores, con números de marzo de este año, con una población desocupada de cerca de 2 millones de argentinos, eso es más o menos un 11% de la PEA, 3 millones y tanto de ocupados estructuralmente informales y otro tanto de trabajadores no registrados. Esta fuerza de trabajo, ni hablar de los efectos posteriores de la pandemia, pero esta fuerza laboral precarizada,
subprotegida en términos de derechos, de acceso al derecho y a oportunidades de progreso, obligan a discutir en realidad mucho más que esta situación de tránsito que impone la pandemia. Digo, sin descuidar y sin dejar de reconocer la necesidad de tomar en cuenta paliativos. Pero, ¿por qué me parece que hay que escindir esta cuestión? Porque, particularmente en el caso de la Argentina, a diferencia del mundo, en este sentido, a consecuencia de esta pandemia, Argentina no tiene la misma capacidad de fuego o la misma libertad de acción en cuanto, aunque tenga la misma vocación, de la política pública que tienen otros países que tienen otro resultado fiscal o que ingresaron a esta pandemia con otro resultado fiscal. Entonces, esto es insoslayable, no se puede escindir una cosa de la otra. Hay que relacionarla, pero me parece que para la discusión de una agenda de mediano y largo plazo es interesante profundizar sobre los temas previos que, por supuesto, la pandemia no hizo más que amplificar. Entonces, no me voy a extender, vamos a número más, número menos, pero lo cierto es que estamos en una capacidad instalada de la economía de un 40%, con los números que acabo de decir respecto al mercado de trabajo. Si a esto sumamos la caída que tuvo en los 2 meses previos a julio, junio y mayo del nivel de actividad industrial, tenemos un deterioro de las posibilidades de empleabilidad muy, muy grande, que eso sin duda, teniendo en cuenta la memoria económica y la memoria social de la Argentina, se traduce en más precarización del empleo. Desde el punto de vista del lugar que a mí me toca de alguna manera, por lo menos, presentar, que es desde el sector del trabajo, nosotros, no tengo más que decir que los primeros damnificados de esta situación, paliativos de políticas de ingreso mediante, son los y las trabajadoras en este sentido. Entonces, este es el primer punto. La segunda cuestión es si de esta discusión se sale con más protección o si se sale con más, entre comillas, liberación de las fuerzas de mercado. Yo creo fuertemente que tiene que haber un patrón de dirección de la política pública en torno de la protección de los trabajadores. Básicamente, porque esa desprotección de los trabajadores lo único que va a traer es más precarización y lo único que va a impedir que, tal vez, y ahí sí debamos relacionarlo con la pandemia, que por medio de las expectativas que tienen, que genera esta pandemia, sea de difícil salida a esta crisis. La diferencia que existe, y esto lo aprendemos del derecho del trabajo, que la desigualdad o la asimetría que existe entre el capital y el trabajo, por decirlo de alguna manera, trae por aparejado que alguien deba regular esa relación asimétrica y darle protección al más débil de la relación. En este caso, por estas cuestiones, es necesario seguir con esa protección. Ahora, pasado la pandemia, como todo hace pensar, digamos, ahí vemos, no voy a incurrir en la figura de los brotes verdes para no amargarnos, pero sí esta cuestión de se empiezan a ver algunos elementos que hacen pensar que la economía va a empezar tímidamente, y mucho más tímidamente en el caso de la Argentina, a empezar a levantar. La pregunta que yo me hago y que les traslado a todos es si con estos números que acabo de dar del mercado de trabajo, creemos que la salida va a venir de la mano del crecimiento económico exclusivamente. Si el tener un buen 2021, como por lo menos
hay un cierto optimismo con la tranquilidad del dólar y con un poco, por lo menos podemos ver algún horizonte podemos mirar un poquito más allá que el mes que viene. Ese optimismo trasladable a la actividad económica para el 2021 alcanza para recuperar y para proteger, digamos, el empleo que existe, disponible, como mencionaba Laura, y de aquel empleo que hace falta cubrir, estos números que yo acabo de mencionar, ¿no? Que son, insisto, previos a la pandemia. Ni hablar de la última onda de la EPH, que, por supuesto, todos estos números los empeora. Entonces, me parece que la discusión que tenemos que dar es una discusión de largo plazo. Y en este sentido, me parece que tenemos que hacer un sinceramiento. Yo escucho repetidamente que la salida al empleo, y la verdad que mis años hacen comprobar de que esto lo vengo escuchando por lo menos hace 30, 40 años, desde que por lo menos me ocupo de estas cuestiones, es que la salida al empuje al empleo y demás va a venir de la mano de la flexibilización laboral, de contratos flexibles, de modalidades promovidas de empleo. Bueno, todo eso, de alguna u otra manera, se fue probado. Y no quiero decir que no haya que dar esa discusión, tal vez haya que darla, pero me parece que en honor a atender esta mesa de la cual tanto se habla, una mesa de diálogo donde se puedan abordar con libertad las cuestiones de desarrollo productivo, de encadenamiento con el empleo, de la electricidad de empleo producto de las actividades estratégicas que se promuevan y demás, me parece que el primer lugar común para empezar a discutir estas cuestiones no deberían ser, por lo menos, el costo laboral que supone incorporar un trabajador vis a vis el cambio tecnológico. Tal vez debiéramos empezar a discutir algunas cuestiones. Me quiero avanzar en algunos temas que quiero dejar, por lo menos para que entre todos podamos conversar. Me parece que empezar sobre una discusión de cómo hacemos para traccionar a esos trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad estructural, cuya productividad no se va a recuperar de la noche a la mañana y que necesariamente para esas trabajadoras y trabajadores tenemos que darle algún sustento, algún puente que los traiga a algún sistema que permita mejorar sus condiciones de vida. Porque, digo, si la respuesta es no tiene que haber planes sociales, y de alguna manera la propuesta tiene que ser no hay empleabilidad para esos trabajadores que no tienen una productividad acorde con la media de la economía, estamos en un problema. Digo, no podemos tener una solución drástica para esas trabajadoras y trabajadores. De alguna Guillermo, manera estamos pasados con el tiempo, así que si podés concluir. Bueno, y termino con esta cuestión. Me parece trascendental hablar de política de transición hacia la formalización del empleo. Tender esa mesa de diálogo social sobre elementos efectivos. Digamos, qué sectores son más dinámicos para generar empleo, pero también como contraparte, qué índice de ciudadanía laboral le podemos incorporar a esos trabajadores para que empiecen a transitar un camino virtuoso hacia la formalización. Me quedo ahí. Bueno, Guillermo, disculpas y muchas gracias. Los tiempos nos llevan a esto. Entonces le doy la palabra a Paula Valmedina. ¿Ahí se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de participar y de aprender en este valioso seminario. Acá estamos convocados especialmente a hablar sobre trabajo. Y bueno, y quiero comenzar diciendo algo que parece obvio, pero no lo es tanto, que es que la cuestión trabajadora, un poco también lo decía recién Guillermo, tal como la aprendimos ya no existe. Y
La mutación se inició en realidad varias décadas atrás. Sin embargo, aún ocurre que gran parte de los que toman decisiones razonan y caracterizan como si estuviéramos frente a un estado alterado transitoriamente. Con este reflejo coyunturalista se escuchan enumeraciones entonces que no logran elaborar una nueva síntesis nacional. Correctas en muchos casos, ¿no? Esto de un capitalismo dominado por las finanzas que acorrala la economía real, la contracción del sector industrial, el desempleo estructural, la pobreza. Lo cierto es que la descomposición laboral lo que provocó es una desigualdad creciente entre trabajadores, ¿no? Esta es la realidad más profunda del mundo del trabajo. Y lo que masificó es el trabajo sin derechos. Quiero insistir en esta pequeña caracterización. Si miramos un ciclo más largo de la historia argentina, encontramos que lo que se fue acrecentando sistemáticamente es la vida sin salario, que significa de nuevo trabajar despojado de derechos. En definitiva, una enorme proporción de trabajadores que recibe ingresos irrisorios y muy irregulares, que trabaja sin licencias, que trabaja sin aportes jubilatorios, sin aguinaldo, sin vacaciones. Trabajadores sin derechos que en pandemia además quedaron completamente a la vista y pendiendo del hilo del IFE, del ingreso familiar de emergencia, esos 9 millones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se prolonga, cuando se acumula de generación en generación la vida sin salario y el trabajo sin derechos? Una pobreza estructural que tiene una profundidad tal que no podemos acá imaginar su significado ni el sufrimiento social que produce. En grandes magnitudes, si vamos al tiempo reciente y nos vamos a superponer un cachito con Guillermo, porque él ha hablado más o menos de estos valores, los voy a sintetizar. Hacia fines de 2019, prepandemia, alrededor de la mitad de los 19 millones de trabajadores ocupados podía gozar de los derechos conquistados durante la década del 40 del siglo pasado, porque había entonces cerca de 10 millones de asalariados registrados del sector público y privado. Un segundo grupo superaba los 5 millones de trabajadores, que son los asalariados no registrados. Tienen empleador, pero por distintos motivos, estos no registran a sus trabajadores. Acá vale la pena apuntar que este conjunto se caracteriza en realidad por tener una realidad laboral mixta. De este modo, un mismo trabajador combina el trabajo no registrado, el empleo no registrado, con otras actividades usualmente llamadas changas. Es decir, se desdibuja esto que está demasiado presente en las estadísticas oficiales que miran un mundo del trabajo viejo, la idea de la ocupación principal, y aparece una multiplicidad, ¿no? Y finalmente nos encontramos con la enorme realidad del trabajo sin patrón, casi 5 millones más. En ella coexiste un pequeño segmento de ingresos medios y altos ligados a actividades profesionales y técnicas, con ese extenso mundo sumergido en el trabajo subremunerado realizado en condiciones de máxima precariedad que llamamos, desde la Unión, desde la UTEP, desde la CETEP, economía popular. Y el desempleo que superaba, como decía Guillermo, el 10%, abarcando alrededor de 2 millones de personas. ¿Qué pasó durante la pandemia? Durante el segundo trimestre de 2020, que es el que tenemos disponible, se perdieron cerca de 4 millones de puestos de trabajo. Estas pérdidas afectaron por abrumadora mayoría, por rotunda mayoría, ¿a quiénes? A los asalariados no registrados y los cuentapropistas de bajos ingresos. Es la población trabajadora de la intemperie, la principal afectada. En cambio, en el sector asalariado registrado, producto de políticas, digamos, fundamentales que tomó el gobierno nacional, como el programa ATP, la disminución fue de 210.000 puestos de trabajo. Fíjense la desprotección de esa otra mitad de la población trabajadora. La pandemia por COVID-19 revela entonces que si las trabajadoras y trabajadores sin colchón, es decir, sin ahorros, sin herencias,
no salen cotidianamente a trabajar, no pueden garantizar su subsistencia. Yo quiero señalar dos problemas fundamentales que los quiero dejar recortados. Por un lado nos encontramos con la desvalorización económica de una infinidad de trabajos socialmente útiles, de trabajos que producen valores ambientales, valores comunitarios, valores afectivos y de cuidado de otros. Este es un gran tema para debatir en la Argentina actual. Por otro lado, nos encontramos, segundo problema, con la subremuneración de trabajos que crean mercancías cuyo valor económico nunca llega a los bolsillos de los productores. ¿Por qué? Por intermediación predatoria, por las formas ocultas que asume el empresariado concentrado. Las cadenas invisibles de la subcontratación laboral. La consecuencia son millones de trabajadores empobrecidos, porque en definitiva las transferencias del sector informal al sector formal son permanentes y cuantiosas. Sobre estos dos problemas mencionados, quiero compartir algunas preguntas. Reflexiones fundamentales para un diálogo social honesto. ¿Cuánto vale el trabajo comunitario realizado por las personas que sostienen cientos de comedores en plena pandemia? ¿Cuál es el valor ambiental de las 10.000 toneladas de residuos que recuperan a diario 150.000 cartoneros distribuidos por todo el país? ¿Cuánto, por poner un ejemplo, del precio que se paga por una prenda de primera marca llega al trabajador que la produjo en un taller de la economía popular? ¿Qué es lo que valorizamos como sociedad? ¿Cómo reconocemos la utilidad social de millones de trabajos? Estas preguntas pretenden habilitar el planteo de una hoja de ruta que es la que ha venido discutiendo y construyendo el sindicalismo de la economía popular a través de un tejido de organización comunitaria. En algunos casos, en muchos casos, en articulación con sectores del llamado movimiento obrero organizado. Y acá es justo apuntar el valioso esfuerzo del Plan de Desarrollo Humano Integral al que refirió Gustavo Carrara en una mesa anterior. El gran organizador de la sociedad sigue siendo el trabajo. De hecho, cuando la Argentina registró el desempleo masivo y hablábamos del fin del trabajo, de la exclusión, de la desocupación, bueno, finalmente aquellos volvieron a reorganizarse a través de la identidad y la actividad del trabajo. En la Argentina hay trabajo y falta empleo, y esta diferenciación es fundamental. ¿Cuál es esta hoja de ruta? Una pieza fundamental de esta hoja de ruta es el salario social complementario, que no es un plan, no es una dádiva, no es un beneficio, más bien es una forma restitutiva de valores subremunerados o no reconocidos económicamente, los que mencionaba antes. Es una forma de reparar estas injusticias sociales, pero tiene que abarcar a la realidad desprotegida. Hoy solo abarca un puñado. La UTEP estima que esa realidad desprotegida son alrededor de 5 millones de trabajadores, y ese es el modo de imaginar una indispensable continuidad de un IFE ligado al trabajo en la pospandemia, un salario social para el desarrollo humano integral. Después tenemos otra gran política que ha sido el registro de trabajadores de la economía popular, el RENATEP, también protagonizada por la organización de los trabajadores. Tenemos que saber quiénes son, qué tareas realizan, cuánto ganan, integrarlos a las bases de datos del campo estatal. Registro de las unidades productivas. Es un saber fundamental. Esto se está hablando en otra mesa, es el registro de barrios populares, el RENAVAP, porque la conflictividad de este tiempo histórico de mayor escasez y de acumulación de décadas de deterioro social requiere asumir que no tenemos un problema redistributivo ligado a los ingresos solamente, sino un problema mucho más profundo, y ahí el acceso a la tierra y a una vivienda digna es prioritario. La política del monotributo social para garantizar aportes jubilatorios y un sistema de salud, la posibilidad de facturar, de estar en regla, de participar de licitaciones privadas y públicas. Una política fundamental es el reconocimiento de la organización gremial y comunitaria de la economía popular como representante de los trabajadores de este sector. ¿Por qué? Porque en definitiva el proceso de institucionalización de una representación legítima es determinante para alcanzar acuerdos nacionales impostergables.
Algunas de estas políticas fueron creándose con el protagonismo de los trabajadores, aunque se mantuvieron insuficientes o simbólicas, inaccesibles en definitiva para la mayoría de los trabajadores de este universo que sigue a la espera de reconocimiento, de una acción estatal y de un compromiso de la sociedad toda que sea capaz de resolver de una vez sus necesidades sociales, que son garantizar una vida digna, un vivir bien, con tierra, techo y trabajo para todos y todas. Bueno, muchas gracias, después seguimos la charla. Gracias, Paula. Bueno, Franca. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Por supuesto, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a este seminario necesario en el tiempo que nos toca vivir. Y pensar en la Argentina en eje de un desarrollo humano integral, tomando como unidad temática el trabajo y la empleabilidad, nos pone en primer lugar en la recuperación conceptual de las palabras. En la perspectiva de la OIT, trabajo como actividades humanas transformadoras para la satisfacción de necesidades a través de producción de bienes y servicios, tal como hablaba mi compañera anteriormente. El empleo como el trabajo remunerado en cualquiera de sus modalidades de desempeño, dependiente o independiente, el trabajo decente adicionando el acceso a los derechos laborales fundamentales, a la igualdad de trato y oportunidades, al diálogo social, al tripartismo, y la empleabilidad como la capacidad y potencial de las personas para el acceso, adaptación y permanente en el mundo de trabajo. Ahora bien, con todo lo dicho por todos los compañeros y de una manera tan clara y meridiana, ¿qué nos dicen Laudato Si, Fratelli Tutti para pensar las políticas de empleo en clave de amistad social? Laudato Si nos aporta el concepto de la desigualdad, el derecho a la propiedad privada subordinada a la destinación universal de bienes, la crítica al paradigma tecnocrático, un desarrollo tecnológico supeditado al rédito y las finanzas ahogando la economía real de las personas. La opción preferencial por los pobres para el cuidado de la casa común. Y ya Fratelli Tutti nos suma, digamos, las dos conformando lo que a mi juicio es un verdadero tratado de política mundial, el encuentro con la realidad, la importancia de escuchar, la proximidad y el conocimiento del otro. Nos habla de los espacios de corresponsabilidad para iniciar y generar procesos y transformaciones, nos habla de comenzar de abajo y de a uno, y nos habla de la dignidad del trabajo asociada a una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Con semejante interpelación no podemos soslayar los diagnósticos compartidos en el día de hoy, que yo voy a sintetizar brutalmente en la metáfora medieval del tiempo que le tocó vivir a San Francisco de Asís, que habla no solo de la fragmentación en clave de desigualdad dada por la composición por categorías ocupacionales estamentarias del mundo laboral en el sector privado, el sector público y el enorme colectivo de trabajadores independientes, sino también por la distribución de los trabajadores en la cantidad y calidad de fuentes de trabajo que existen en la Argentina. En ambos casos, a mi juicio, se configura la metáfora medieval. Y en ese sentido, para sumar y no superponer a todo lo dicho, digo, además se suma que a nivel regional a esta convivencia, informalidad y desigualdad que nos compone la metáfora medieval, se suma que a nivel regional vivenciamos una subutilización global de la fuerza de convivencia, informalidad y pobreza. Ya hoy nadie discute el 40%, el porcentaje del 40% más menos que interpela a la mitad de la población, y un mapa IFE que nos mostró a los invisibles las estadísticas laborales, arrojando un proceso de inscripción que incluyó a un número equivalente a la población ocupada en términos totales en nuestro país. Con ese panorama y haciendo el esfuerzo intelectual de cuáles son las políticas de empleo en el rol y con la humildad en la perspectiva del rol que ocupo en la actualidad, que tiene que ver con jugar el rol provincial de las políticas de empleo en términos de cómo generamos un valor añadido sobre el territorio en el ámbito local y cómo hacemos soporte para el ámbito nacional. Previo a especificar, digamos, este aporte, quería decir que en esta metáfora laboral, además de poder
expresar claramente que los grupos más afectados cuando hablamos de desigualdad sin diluir la heterogeneidad son las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales, los trabajadores independientes, migrantes y trabajadores del cuidado, que se desempeñan en el marco de la informalidad en general. Y sumado a la perspectiva de las encíclicas, digamos, papales, tenemos también la interpelación de otras dos agendas, que son la agenda del futuro del trabajo de la OIT y de los objetivos de desarrollo sostenibles, que a estos desafíos nos suman los conceptos de gestión basada en las personas, de garantía laboral universal, que nos representa a largo plazo cuando estamos compelidos en la coyuntura a rediscutir el concepto de ingreso ciudadano universal, el fortalecimiento, la necesidad del fortalecimiento de las instituciones del mundo del trabajo, la transición de la economía informal y el crecimiento económico inclusivo como condición, el crecimiento económico como condición necesaria pero no suficiente para favorecer la igualdad y la integración de todos los trabajadores al mundo del trabajo, entendiendo que la OIT enfoca la informalidad en su variable compleja, la informalidad dada por el empleo informal en el sector formal inclusive, el sector informal propiamente dicho, conformado por el abordaje del trabajo precario con unidades económicas que son informales, y a lo que yo sumo la informalidad inducida por la perspectiva de inadecuación de marcos jurídicos que ofrece el Estado a las realidades sobre las que tiene que intervenir, muchas veces demostrando una clara incapacidad comprensiva a los mandatos de las encíclicas papales. Volviendo a la caja de herramientas e instrumentos que tenemos en el ámbito provincial como políticas de empleo en general. Destaco que existe un poderoso instrumental establecido por leyes a nivel de las políticas públicas provinciales y otras tantas por decreto, que de alguna manera han determinado su permanencia en el tiempo, porque es destacable también su escasa implementación sin soslayar la riqueza de sus aportes en términos de instrumentos y herramientas de intervención. Destaco la ley ALAS, en línea y empatía con el abordaje del sector informal o de las expresiones sociológicas de la economía social y popular, que justamente se propone desde el año 2003 el apoyo y promoción de las unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y subsistencia, que crean en el marco del Ministerio de Trabajo el Registro Único Provincial como herramienta necesaria para visibilizar a los trabajadores informales y también para desde la entidad del registro como proceso dinámico impulsar políticas activas de promoción vía fiscalidad o de fortalecimiento institucional. Allí estamos trabajando un abordaje integral que nos permita desarrollar la variable sectorial, local, en clave de desarrollo de estrategias a nivel municipal. Estamos tratando de sumar concepto de higiene y seguridad en el doble sentido de cuidar la salud y la calidad del trabajo, sumado a las habilitaciones necesarias para favorecer la formalización económica. Estamos hablando de la necesidad de establecer acciones de alfabetización impositiva, de alfabetización digital, de alfabetización para la inclusión financiera, y en esa línea estamos trabajando. También tenemos el paquete clásico de las políticas de empleo de transferencias de ingresos para sostenimiento del empleo registrado en su doble caracterización, en términos de medidas contracíclicas de sostenimiento y situaciones en crisis, a lo que tuvimos que estar abocados este año, pero también contando con otro paquete de herramientas destinados a la promoción y aproximación al desarrollo a través de apuntalar la inclusión de nuevos trabajadores en puestos de trabajo de empresas existentes, como también apuntalar la generación de nuevas fuentes de trabajo asociadas a promociones industriales, polos productivos, economías regionales. En ese sentido, también estamos trabajando políticas selectivas que tienen una característica diferencial, a mi juicio, en términos de valor agregado a nivel provincial, que consisten en el abordaje, por ejemplo, por leyes del régimen jurídico básico integral para las personas con discapacidad, que crea servicios en cabeza del Ministerio de Inclusión, Servicio de Empleo e Inclusión Selectiva para estas personas, sumando en los últimos años, a partir del 2015, el registro Diana Zacayán para personas travestis, transexuales y transgénero,
Tenemos también el aporte de iguales políticas para personas privadas de la libertad, que no solo componen, digamos, el cumplimiento de obligación de velar por la contratación pública, sino también la posibilidad de interactuar con el sector privado a través del fomento de estas contrataciones vía fiscal y de promociones específicas. Quiero finalizar y en el tiempo suplementario quizá compartir una agenda, humildemente una agenda de propuestas para las políticas de empleo en clave de amistad social, pero uso este exceso para compartir unas reflexiones con ustedes a la luz de la inspiración de las encíclicas. Creo que es necesario que discutamos interactoralmente la necesidad de pasar de un concepto contracíclico de las políticas de empleo a propiciar esquemas de desarrollo de abajo hacia arriba en metodología de microfocalización. Estas últimas crisis nos han demostrado la resiliencia del papel fundamental de los municipios y del sector social en el redimensionamiento de la construcción de lo público como espacio no exclusivo ni excluyente del Estado. A eso sumo la necesidad de trascender esquemas de políticas de empleo que legitiman las desigualdades. No podemos estar de acuerdo en seguir abonando a la Argentina bipolar que discute por un lado las industrias 4.0 y la economía del conocimiento desprovistas o versus la promoción de sectores voluminosos en generación de empleo de baja calificación que de alguna manera cristalizan la figura del medioevo laboral y su correlato productivo. En todo caso, desafiémonos intelectualmente para bregar por la aplicación del 4.0 en los sectores voluminosos en generación de empleo para trascender el trabajo precario y ofrecer empleos de calidad a nuestros sectores más desfavorecidos. También creo que es importante concebir la oferta de trabajo al revés, pensar que necesitamos impulsar en el esquema de desarrollo de abajo hacia arriba, mientras esperamos una definición nacional en la generación de nuevas fuentes de trabajo y empleo que tengan en cuenta ventajas comparativas y saberes populares. Está claro que para adelante los problemas de acceso al trabajo serán más graves que la exclusión por salida, con lo cual la empleabilidad encuentra este límite en términos de carencia y calidad de fuentes de trabajo, interpelando en conceptos de corresponsabilidad institucional y responsabilidad social la participación de los actores y la clase dirigente de las empresas para también trabajar mejoras en sus modelos de desarrollo e imbricación en la sociedad. Finalmente, Eduardo, y no me odies, aportar... Estamos pasados, Franca, podés continuarlo. Lo último, revisar el concepto de productividad trascendiendo la figura noventista, dando lugar desprejuiciadamente a la participación activa de los trabajadores, que la verdad sea dicha, más allá de la discusión en los convenios colectivos de trabajo, la permitimos solo como salvataje empresarial en situaciones extremas de crisis, pues propongámonos que participen activamente en las estrategias activas de las empresas de generación de la riqueza. Todo esto es posible, hay una agenda de... Estamos bastante pasados. Sí, simplemente esto. Agradezco la ocasión. Después, así, por eso tiene esos minutos adicionales. Simplemente decir que la paz social, como dice el Papa, es laboriosa y a eso estamos invitados. Gracias, Eduardo, y perdón el exceso. Dale, gracias. Ernesto. Ernesto, estás silenciado. ¿Ahora? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias, Eduardo. Gracias al resto de los organizadores por la invitación. La verdad que a veces no ser uno de los primeros tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que uno puede tomar conceptos ya vertidos y la desventaja es que quiere no superponerse. Así que lo que voy a tratar de hacer es tomar un poco el final de lo que estuvo comentando Franca y tratar de plantear un poco los desafíos que vienen para adelante. Creo que tanto Laura como Paula estuvieron como muy detalladamente conversando respecto de cuáles debería ser el set de herramientas, medidas, políticas, programas. Han planteado un montón de posibilidades respecto de cómo deberíamos transicionar la etapa esta del post-COVID, y desde la UIA también han presentado un set de herramientas desde la perspectiva empresarial, y yo voy a
tomar el tema de la empleabilidad con la perspectiva del mediano plazo. La empleabilidad en el mediano plazo, en los próximos 10 años, sabemos que más o menos la mitad de la fuerza de trabajo va a tener que ser recalificada. Uno puede decir que dentro de la fuerza de trabajo que hay en la Argentina, a veces esto de que tenemos un pollo y entonces si somos 4 cada uno come un cuarto es una falacia muy fuerte. Realmente es una sumatoria de pequeños espacios donde cada uno necesita como herramientas específicas. Ahora, con una mirada como más estratégica, más abarcativa, nosotros podríamos pensar que con los cambios tecnológicos que se están dando y que claramente se vio en el marco de la pandemia cómo se aceleraron, hay un porcentaje, voy a usar porcentajes que son absolutamente subjetivos, así que nadie se ofenda, y en todo caso si después alguien quiere correr la barra, no hay ningún problema. Yo digo que hay alrededor de un 15% de los trabajadores que van a estar en el marco del liderazgo tecnológico. Van a ser aquellos que van a estar dedicándose a generar los cambios, van a estar en la temática de inteligencia artificial, la automatización, la innovación, las TICs, los nuevos modelos comerciales, la economía colaborativa, la economía circular, las temáticas de medio ambiente, las nuevas ocupaciones que van a aparecer en temas de turismo, entretenimiento, nuevos servicios, la economía plateada o la economía del cuidado, como muchos les dicen, y esos van a ser los que nos van a ir guiando respecto de cuál va a ser el nuevo modelo productivo mundial y particularmente cómo la Argentina se va a acoplar en esta cuestión de las cadenas mundiales de abastecimiento. Por más que tengamos una economía, Argentina tiene una economía medianamente cerrada, indefectiblemente vamos a ser parte de la economía global y digo, el uso del Zoom que estamos usando ahora forma parte de estas cuestiones de que la tecnología y la cultura nos termina invadiendo, nos guste o no nos guste, porque las fronteras territoriales dejaron de ser realmente una frontera para los negocios y para la producción. Otro 70%, 60% es la gente que va a necesitar ser reeducada, o el término que se está usando hoy en términos de la invasión cultural es el reskilling. Vamos a necesitar aprender a movernos en este nuevo entorno, donde los ejes principales que van a tener que aprenderse van a tener que ver con el pensamiento analítico, la resolución de problemas, aprender a aprender, el uso de la tecnología que se vaya creando, la capacidad de ser flexibles y la resiliencia para adaptarnos a los cambios de la ocupación. En muchos casos, quizás de ese 70%, la mitad superior sea un upskilling, o sea mejorar capacidades que ya tienen y que sea simplemente adaptarse a ese entorno, y la otra mitad sea los que tengan que ser reeducados. La pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de esto? O sea, vamos a tener más de 2/3 partes de la población ocupada que va a tener que generar cambios. Y esto es una responsabilidad que es toda una discusión que se tiene que dar. ¿Es responsabilidad del Estado? ¿Es responsabilidad de las empresas que son los que tienen esos trabajadores? ¿Es responsabilidad del individuo que tiene que recalificarse para poder sostenerse en el mercado de trabajo y seguir siendo productivo? Yo creo que va a ser una mezcla. Esto es una conversación que va a tener que darse, va a tener que crearse a partir de la educación formal. Hoy están entrando en el secundario los chicos que probablemente nos estén liderando dentro de 15 años en las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo hay un montón de trabajadores que van a tener que entrar en el esquema de formación profesional o de calificación o capacitación laboral como para poder hacerse cargo de esto. Y esto va a incluir desde la alfabetización digital hasta aprender a operar en el mundo digital. Y esto va a tener que ver también para la pyme, digo, la pequeña empresa que no sepa montarse en este nuevo espacio y que no tenga la preocupación para que este cambio impacte también en sus trabajadores, no va a sobrevivir. Esto es así, no, sea de la economía popular o sea de la unión industrial, nos va a llevar puestos si no estamos como más atentos. Y después viene el último escalón, el escalón de 10, 15,
20%, que son los que no van a tener acceso porque no tuvieron acceso a una buena educación formal en su momento, porque no están vinculados al espacio de la formación profesional y porque o no tienen interés o no tienen acceso a la calificación laboral y que están como más vinculados a los trabajos manuales y no están en el mundo, digamos, del cambio tecnológico y que tienen ocupaciones de poco valor agregado, no formales, o en muchos casos que tienen que ver con la economía del cuidado, como hablaba Paula, que ni siquiera está reconocido su derecho a la remuneración. Ese es el espacio como más complicado y que es el que todos tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer para poder, en el marco del Laudato Si o en el marco de la preocupación que puede tener el tercer sector en términos del sostenimiento de la calidad de vida. Ahora, desde la perspectiva nuestra, que estamos cotidianamente tratando de unir el mundo de las empresas y el mundo de los trabajadores, lo que notamos es que para cerrar la brecha, indefectiblemente lo que tenemos que tomar es noción de lo que va a venir en el futuro. Y esto va a tener que empezar por una reformulación del mundo de la educación formal y fundamentalmente una recalificación del espacio de los docentes y de los instrumentos que se usan, porque me parece que uno de los espacios que está como más demorado en términos de ayornarse a lo que requiere el mundo del trabajo tiene que ver con la educación formal, incluyendo el mundo universitario, que es de excelencia en la Argentina, pero que está como medio estratificado en cómo fue el espacio de formación tradicional. Yo creo que esto es el desafío que nos viene. Creo que la única forma de resolverlo es que todos los espacios juntos podamos hacernos cargo de esto. No va a ser responsabilidad ni del Estado, ni de los privados, ni los individuos, ni del tercer sector. Vamos a tener que encararlo todos juntos y probablemente, y esto es, digamos, verdad de perogrullo, el empleo o la cantidad de puestos de trabajo aumenta en la medida que crece el Producto Bruto. Hay una correlación que depende si el Producto Bruto crece en los sectores que son manos de obra intensivas, es más rápido el crecimiento de la cantidad de puestos ocupados, y si es en sectores donde son más capital intensivos no es para tanto, pero hay una correlación. Cae el Producto Bruto, cae cantidad de puestos, crece el Producto Bruto, crece la cantidad de puestos, con lo cual la mirada va a tener que estar puesta no solamente en el set de herramientas que se estuvieron conversando, sino que va a estar directamente vinculado a las decisiones de la macro que se tomen de aquí en adelante. Gracias por el aplauso, Eduardo. Con esto termino y le agradezco a todos los que participaron antes. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Pablo, ¿estás por acá? Pablo Topet. Está silenciado. Ahí está. Ahora sí, Eduardo, estaba silenciado. Bueno. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Es para mí un gusto poder participar de este debate colectivo. Por supuesto, como decía Ernesto en la intervención anterior, cuando uno le toca hablar al final, eso tiene sus ventajas y desventajas. Para no desordenar mi exposición, seguramente voy a reiterar algunas de las cuestiones que ya se han introducido en el debate. Lo primero, quiero comenzar con una idea y una hipótesis. ¿Falta trabajo en Argentina? Bueno, no. Lo que falta es empleo, digamos, y acá hay una distinción. Por supuesto, después esto es más complejo, pero quiero comenzar con esta idea, digamos, para introducir en el debate. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿Cómo es la estructura de nuestro mercado de trabajo? Bueno, es una estructura que se ha desestructurado. Está desestructurado el mercado de trabajo en la República Argentina. Esto ya desde hace aproximadamente 4 décadas nos muestra una realidad
muy agobiante, digámoslo así. Por dos razones, voy a ser muy esquemático. Yo creo que la matriz productiva, por la financiarización de la economía, ya se ha aludido a ese fenómeno, por la innovación, por el cambio tecnológico en la organización del trabajo, por esas dos razones, básicamente, desde la perspectiva económica y por un correlato en políticas públicas neoliberales, hegemonía cultural de ciertas formas de revalorización del mercado. Lo cierto es que en nuestro país el mercado de trabajo y las formas de representación, entiendo que obliga a enfocar el problema con una doble perspectiva, desde la idea del empleo y la empleabilidad. Desde el sector formal hay un problema de productividad. Ahora, es un problema de productividad que no se vincula, como decía Laura, a mi juicio, con un problema normativo. Y acá me asocio a lo que decía Guillermo. Es un problema de regulación laboral. Y si hubiera que hacer cambios de adaptabilidad, ellos no serían vinculados a la idea de productividad. Hay un problema en la Argentina de productividad, creo que es un problema sistémico y por allí deberíamos abordar esa cuestión. Por supuesto que el sector formal requiere, ¿sí?, debe darse alguna respuesta en términos de formación profesional. Digamos, allí sí creo que hay un camino que tiene dos cuestiones. La que dijo Ernesto, ¿quién lo solventa? Recuerdo que cuando se cambió la recomendación 195 sobre desarrollo de los recursos humanos en la OIT en el año 2004, no tuvo esa recomendación, muy interesante, no tuvo el apoyo del sector empleador. ¿Por qué? Porque no quería involucrarse con el compromiso de sostener, ¿sí?, parte de los recursos que demandaba la formación profesional. Digo, primer problema entonces en el sector formal. Ahora, el segundo problema al que aludió Paula y que yo comparto el esquema, es lo que en la Argentina hablamos del sector informal. Y ese sector informal, como dijo Paula, tiene dos subsistemas. El de la no registración, es decir, una parte de un conjunto de la economía argentina que no aplica un marco de regulación, lo que conocemos como la falta de registración, pero hay otro, un universo muy amplio, cada vez más amplio y estructural, que es este al que de alguna manera aludimos como el universo de la economía popular, la economía solidaria, pero básicamente reconocida como la economía popular. Y acá sí tenemos un problema que en la Argentina, desde la perspectiva económica del desarrollismo, pensamos, algunos siguen pensando, que se resuelve con crecimiento, con desarrollo económico. Yo creo que no, creo que eso no sucede, que no es un buen enfoque, eso no va a resolver los problemas, eso como primera idea. Y en el ámbito de las políticas públicas, precisamente por esa idea de que es un problema del desarrollo, sí que lo va a resolver el desarrollo, es que este universo es atendido desde la política pública actual por el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que parte del reenfoque que creo que hay que hacer, por lo menos desde las relaciones laborales, es entender que ese universo trabaja, aunque sea un trabajo no reconocido en términos de mercado, por lo menos en parte, aunque sí, coincido con Paula, que es socialmente valioso, ¿sí? Y en parte también es productivo, aunque poco productivo, por lo tanto tiene que ser asistido. Bueno, yo digo, allí hay parte de los cambios que tenemos que hacer, por lo menos desde el sistema de relaciones laborales. Entender que ese universo es también parte de las relaciones del trabajo y tiene que entonces ser atendido por políticas públicas desde el Ministerio del Trabajo. Yo creo que efectivamente ese universo variopinto de personas que han estado en el mercado de trabajo formal, algunos que no han ingresado, algunos que oscilan, que van y que vienen, esos trabajadores de mercados, que se han organizado en cooperativas, en mutuales, los que hacen la venta callejera, las prendas, como decía Paula,
en el universo textil, la agricultura familiar, la agricultura comunitaria. Todo ese universo tiene que ser mirado desde políticas públicas del Ministerio de Trabajo. Entonces, creo que allí hay un primer reenfoque del problema que los ubica en el universo de las relaciones laborales, a mi juicio, en el derecho del trabajo y, por lo tanto, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo. Ahora, hay un dato muy importante, muy relevante en la República Argentina, es que ese universo en la Argentina se ha organizado. Entonces tiene una representación colectiva. Y es una representación colectiva que, a mi juicio, es compatible con la idea del interés colectivo, que es lo que de alguna manera individualiza al derecho colectivo. Entonces yo digo, bueno, volvemos a esa idea, hay trabajo, no es que no haya trabajo en la Argentina, lo que falta es empleo, en términos del empleo formal reconocido. Ese universo de trabajo que es socialmente valioso está representado, es decir, tiene un sujeto que asumirá la representación, eso son los movimientos sociales, en este momento básicamente la UTEP, y eso es lo que creo que es parte del cambio del el modo en que tenemos que enfrentar el mundo que viene, el mundo post-pandemia. Y eso implica, como decía, un reconocimiento institucional, ¿sí? Equiparable, ¿sí? Equiparable, no igual, porque no es igual al de los sindicatos, pero equiparable en términos de representación colectiva reconocida en el ámbito del Ministerio del Trabajo. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, básicamente, para no extenderme en el tiempo, un reconocimiento del sujeto. Yo creo que es un sujeto de las relaciones colectivas, del mundo del derecho del trabajo, un marco de resolución de conflictos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, algo que ya se ha avanzado, la idea de una revalorización del salario social como una idea diferente del ingreso mínimo, de la renta básica, la idea de un complemento, ¿sí? Un complemento económico de un trabajo que sí se hace, ¿sí? No es un ingreso para personas que no trabajan, sino es un complemento para personas que trabajan. Esa idea debe revalorizarse, ¿sí? debe consolidarse. La idea de que ese universo necesita un enfoque que, por supuesto, atienda el fenómeno de la productividad. Tiene que haber políticas de formación social para ese universo, políticas de asistencia técnica, políticas de bancarización, de banca social, digamos, de asistencia a formas cooperativas. Y, por supuesto, eso en línea con la idea de que ese universo no debe ser parte de la protección social, ¿sí? En sentido restrictivo, desde una perspectiva restrictiva, sino de la seguridad social. Seguridad social a la cual deben tener derecho por ser consideradas, ¿sí? Como parte del universo de la fuerza laboral de nuestro país. En fin, digo, yo creo que este reenfoque, un reenfoque como conocemos en política pública, un enfoque de derechos, ¿sí? Un enfoque desde las obligaciones estatales para remover desequilibrios estructurales. Yo creo que esa idea es la que debería ayudarnos a afrontar los problemas de nuestro país para adelante. Bueno, creo que he cumplido con una precisión suiza, Eduardo, por supuesto acá con un reloj que me intimida con números grandes que he puesto a mi costado. Muchísimas gracias. Perfecto, igual va el aplauso. Bueno, entonces ahora continuamos con Guillermo Pérez Hosto para cerrar esta primera ronda. Está silenciado, Guillermo. Me autorreprimo. Bueno, veo que hay miradas coincidentes en algunos puntos interesantes. Creo que esto da para mucho más largo y en 10 minutos no se puede decir nada. Yo voy a dejar los 10 minutos para ver un montón de conceptos y información que tengo y después los 3 últimos para hacer el planteo de lo que teóricamente entiendo que hay que hacer o impulsar entre todos los que estamos presentes. Desde luego esto hay que dialogar mucho más de lo que lo estamos haciendo.
Esperemos que termine esta etapa virtual y comenzar la etapa presencial del diálogo, que es mucho más rica, por lo menos para mí, que soy un poquito antiguo. En mayo, dado el encierro y se me ocurrió ir pensando escenarios de futuro globales, por un lado, pero también nacionales, y siempre con una mirada nacional, de las posibles salidas de la crisis. Y la incertidumbre que esto provocaba. Es decir, estamos en un terreno que Robert Boyer tituló la incertidumbre estratégica. Bueno, y estamos frente a una incertidumbre para algunos que todavía nos movemos con cierta libertad y ciertos recursos. Para otros es un caos y es el ocaso del deseo y el ocaso de los proyectos, ¿no? Fíjense que nosotros estamos en un sector privilegiado que podemos estar haciendo este ejercicio intelectual o de políticas públicas y que otros hoy no lo pueden hacer. Entonces, titulé la biocrisis, a esto yo lo llamo la biocrisis, como una amenaza para los equilibrios precarios. Entonces, la idea era develar las verdaderas consecuencias de la actual biocrisis, producto de una conjunción de una pandemia virósica, el COVID-19, que perturba notoriamente los frágiles equilibrios alcanzados en la postcrisis 2008, desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la economía real y del mercado de trabajo. Ese es el equilibrio. Entonces salimos es preciso admitir que la noción de equilibrio representa un medio procedimiento metodológico y corresponde a lo que en estadística se llama hipótesis nula, que permitiría destinada a percibir y calibrar mejor el cambio. Entonces, cruzando estas dos variables, que son por un lado la noción de equilibrio y por otro la noción de cambio, construimos una serie de escenarios. Podemos decir que en la práctica siempre el sistema trata de equilibrarse, pero en la práctica este equilibrio se rompe casi siempre, que hay un equilibrio que con solo modificar algunos lugares, como entienden fundamentalmente yo soy sociólogo, nuestros primos los economistas, que estamos a veces peleados y a veces no, nuestros primos los economistas dicen, bueno, tomemos el tipo de cambio acá, la tasa de interés modificamos acá, los flujos de capital a ver cómo los atraemos, y 7 variables. Un economista amigo, no voy a recitar porque fue solo un instante de sinceridad, me dice, pero usted debe creer que nosotros somos unos burros, porque con 7 variables venimos viviendo toda esta vida y nos pagan muy bien en las universidades, acá y en el extranjero, me dice, pero ustedes que manejan 200 variables, no sé cómo hacen. Es cierto, el número de variables en lo social es mucho mayor que lo que tratan los economistas. Pero digamos que en este caso el sistema, a veces cambiando levemente alguna de sus partes, logra nuevamente un equilibrio al cual llamamos cambio de equilibrio. Es decir, se efectúa un cambio como cambio de equilibrio. Después está el no cambio. Y en el segundo caso, que es el que más nos interesa, es que si las fuerzas de cambio son demasiado poderosas, si la presión ejercida desde fuera del sistema, desde dentro, es demasiado fuerte, la ruptura del equilibrio entraña entonces una estructura del sistema, un cambio cuya acumulación da lugar a un estado cada vez más diferente de la situación anterior. Que esto puede ser positivo, en el sentido de un cambio positivo, y que en nuestro caso es un cambio negativo. O sea, cada vez que suceden estas crisis y que es necesario lograr un nuevo equilibrio, las estadísticas lo dicen perfectamente, cada vez peor. Entonces, hicimos 3 hipótesis, una de equilibrio sin cambio, otra de cambio de equilibrio y otra de cambio de estructura, que sería lo necesario para recuperar un equilibrio que nos permita al menos volver a la sociedad salarial en las nuevas formas que estamos encarando y que necesita la actual economía, ¿no? Entonces, también observamos otra variante, que cuanto mayor sea la fuerza de protección de los estados,
es mejor la situación como punto de partida de esta nueva crisis. Entonces, observamos en su momento, en el sistema global, que la probable inviabilidad del sistema financiero global, asociada a su ineficacia para el desarrollo de la economía real y la creación de trabajo, que junto al compromiso de los estados con mayor grado de desarrollo relativo con respecto al futuro de sus sistemas financieros, más la presión de los trabajadores desorganizados, más las multitudes disconformes frente al aumento de la precariedad y las desigualdades, o cualquier perturbación externa, como está dado por el caso del virus, de la biocrisis, se constituirán en variables que podrían romper el frágil equilibrio que se alcanzó en el 2008 en la hipótesis 2 y pasar a la hipótesis 3, que sería la de una gran crisis con cambio de equilibrio. Desde luego que entre las naciones hay diferentes situaciones. Donde no existe ni se mide el trabajo precario, es evidente que tanto a los empresarios como a los trabajadores le conviene estar dentro de la formalidad. Y por lo tanto, inclusive se dio unidades productivas que tenían a una gran parte, o a todos los trabajadores informales, no pudieron recibir la ATP. ¿Por qué? Porque no tenía a nadie en la formalidad. Entonces, esa empresa o se hunde, o el patrón dice, bueno, mañana muchachos no vuelvan, que es fácil, yo los llamo cuando esto se recupere y bueno, va a intentar empezar de nuevo cuando esto se termine. En algunos casos no podrán. Es probable, decimos, que en la hipótesis 3, la dinámica social en lo interno de las naciones se vuelve muy inestable, muy imprevisible. Ni el mercado ni el Estado tengan una respuesta, una solución, que fue casi lo que pasó en el 2008. El escenario se tornaría tan grave que solo mejoraría tras un largo periodo de presión, independientemente de las erogaciones devaluadas de los Estados. No habría manera cierta de proteger la economía real, que fue por lo menos lo que pasó en este periodo. Entonces, más allá de las diversas políticas, la de Estados Unidos, la de Europa guiada por Alemania o la de China, en todos los casos los trabajadores terminan pagando los platos rotos. Esto lo dice claramente un documento de la OIT de Cunha, de Dan Cunha. En el caso nuestro, lo que está dado es que en las sociedades periféricas con crisis cíclicas, que es nuestro caso, y un menor grado de desarrollo relativo, terminarán pagando un alto precio por haber elegido, fruto de la codicia de algunos y la incapacidad de aprender de la historia de otros, el camino de la institucionalización de la precariedad como política. De esta manera, el proceso social quedaría librado a su propia inercia en una especie de anarquía flotante, una desintegración social en cámara lenta, con final abierto, que ameritaría un cambio en las estructuras o una salida del sistema. Por un tiempo difícil de determinar, aún estas sociedades se tornarían más precarias, más anómicas y más violentas. Eso es un poco lo que yo pensaba en mayo. Es probable que, bueno, entonces la idea es cómo revertir, con qué políticas revertir este juicio. Ciertamente existe una gran incertidumbre con respecto al punto de salida de la crisis suscitada por la pandemia actual, pero cualquiera fuera el desenlace, existe la secreta convicción de que estamos en presencia del límite último de las políticas públicas, tal como se venían gestando en los últimos 40 o 35 años. Y desarrollado en las últimas 4 años. Por lo tanto, existen motivaciones para creer que ha llegado la hora de ciertas reformas estructurales, que desde luego no son las que proponen los keynesianos de Wall Street, por llamarlo como le gusta llamar a los franceses de la Escuela de Regulación. En cuanto a la situación crítica, nosotros tenemos una caída del PBI de 19.1, del per cápita del 20% prácticamente y de la inversión del 38.4%. Estas cifras nunca existieron en la Argentina, desde el año 74 que venimos contemplando las series. La distribución del ingreso para el quinto quintil se lleva el 50%, mientras le deja al primer quintil el 4.3%.
la actividad cayó de 47.1 a 38.4. Si alguien ve la estructuración que teníamos nosotros en el año 1974, por citar un punto de partida, con respecto al actual, dice, este país estalló o implosionó. En nuestro caso, en esta oportunidad, explotamos en el 2001, pero implosionamos en esta situación. El empleo cayó de 42.2 a 33.4. El empleo no registrado, el empleo privado cayó 4.9, debido a las políticas de luego. Está prohibido echar, igual echaron a un 5%. Y, Guillermo, estamos en tiempo. El tiempo, bueno. Quería comparar la situación entre los trabajadores formales, que ganan un promedio de 58.000 pesos, con los trabajadores no registrados, que no son changarines, que son gente que va todos los días a un empleo de baja productividad, pero que va a ese empleo que es de 16.000 pesos. En esa situación nos encontramos. Después retomamos en los últimos 3 minutos, ¿no? Los dejo acá en el infierno un rato y después vamos a tratar de iluminar una pequeña luz a ver si podemos salir del infierno. Te agradezco, Guillermo. Bueno, entonces, habiendo ya hecho las distintas presentaciones, vamos a continuar ahora con una segunda ronda. A que les pido máximo 3 minutos, porque a las 14 horas retornamos al plenario para, digamos, reunirnos con el resto de los expositores y de las demás mesas simultáneas y tener unas conclusiones preliminares. Bueno, vamos a seguir un poco el orden con el cual iniciamos esta sesión. Laura Jiménez tuvo que retirarse, así que Guillermo Zucotti, tus 3 minutos. Gracias. Ahí está. Bueno, me tomo 6 entonces. No, Eduardo, un chiste. Bueno, no, quisiera retomar, es interesante, digamos, todos los enfoques son interesantes, pero quisiera retomar algo que de alguna manera por desorden propio me quedó inconcluso de redondear, creo, y que bien Pablo Topet y Paula Abal Medina levantaron en sus presentaciones, y que es un poco esta noción que estamos ante un cambio de paradigma y tenemos que tomarlo de esa manera, digamos, más allá de las cuestiones coyunturales. El cambio de paradigma en términos de empleo y esta interesante relación de que en realidad lo que está faltando es el empleo y no el trabajo, porque la ocupación un poco demanda de esa cuestión. Quiero volver sobre el tema, sobre el concepto que yo mencionaba de la transición, como la transición. Digo, más allá de lo que OIT, a través de su recomendación 204, como la transición de la economía informal hacia la formalidad, nos presenta, digamos, a mí me gustaría hablar de este ejercicio, esta cosa nueva, este ejercicio de diálogo que empieza a ser el movimiento obrero organizado, estructurado, fundamentalmente, digamos, pero no excluyentemente, enmarcado en la CGT, y los llamados movimientos sociales, un poco esta confluencia que da el ejercicio o esta incipiente y reciente experiencia del Plan de Desarrollo Humano Integral que mencionaba Paula anteriormente. Me parece que de esa confluencia y en este cambio de paradigma tenemos que pensar nuevas formas de pensar cómo se expresa el trabajo en el encadenado productivo. Ya no tal vez desde la registración laboral o tal vez esa registración laboral como la conocíamos, sino pensar en una suerte de, por eso quería volver tanto sobre Pablo y Paula, porque hablaron de una suerte de ciudadanía
yo le llamo ciudadanía laboral, esta cosa de este híbrido entre el plan, de alguna manera asistiendo esos empleos de baja productividad y ayudando a la formalización, una formalización o una registración simplemente, digamos, enumerativa de la cantidad de trabajadores que existen disponibles, sino esa registración que tenga por destino proveer de derechos a esos trabajadores y paulatinamente dándole acceso a la negociación colectiva, convergiendo en el sector estructurado de la economía. Digamos, para que esa va a ser la única, en mi opinión, la única forma que podamos hacer converger los niveles de productividad en el mediano y largo plazo. Cualquier otra experiencia va a suponer estigmatizar o, digamos, hacer un gueto de distintos colectivos laborales con diferencias socialmente inaceptables. Gracias, Guillermo. Perfecto. Paula. Bueno, fue muy interesante. La verdad que hay un montón de cosas que se fueron diciendo en las que yo quisiera profundizar, pero no va a ser hoy la oportunidad, habrá otras. En principio, dejar dos ideas nada más, muy brevemente. Una es, un proyecto nacional no es un compendio de intereses sectoriales, y esto lo desarrolló mucho Franca, aludiendo a Fratelli Tutti, lo escuchamos hoy en las distintas intervenciones de la mañana, qué significa dialogar, qué significa negociar, qué significa ir a un diálogo solo en función de los intereses propios. Y me parece que también apareció hoy, creo que lo escuché en Belis a la mañana también, esto de cómo se construye una predilección por los últimos, ¿no? Cómo ese es el centro. Es decir, un proyecto nacional requiere jerarquizar y requiere definir qué es lo determinante y lo fundamental de la etapa que viene. Que vivimos, como se han dicho, con números y como se puede decir, digamos, imaginando a personas concretas de carne y hueso, a familias, a pibes que no tienen el morfi garantizado. Perdónenme que lo diga así crudamente, pero es la realidad. Todos los diciembres pareciera que estamos más preocupados por la ingobernabilidad que causa el hambre que por el drama del hambre en sí mismo. Y esto es, digamos, es el problema del tiempo que viene, y yo creo realmente que hay hoy un conjunto de actores sociales con capacidad de poner eso en el centro del planteo. Un segundo tema es, a mí me parece que frente a lo que se llama economía informal, que nosotros llamamos economía popular, en tanto la economía popular intenta transformar lo informal en una economía organizada de lo popular, ¿no? En ese proceso, digamos, de tironeo por volver dignas esas vidas que transcurren en la economía informal. Uno encuentra experiencias muy valiosas y a veces hay un reflejo, digamos, muy rutinario o muy tradicional, si se quiere, de los sectores políticos, que es formalicemos lo informal, metámoslo adentro de aquello que es lo que está bien, el empleo registrado. Y a mí me parece que cuando uno mira de cerca esas experiencias, que tienen 2 décadas, o sea, tienen mucho tiempo de organización, uno encuentra que ahí hay la construcción de un sendero de desarrollo humano integral diferente. Esto es el ejemplo claro de los cartoneros. Los cartoneros a principios de siglo estaban subidos en la montaña de basura, arrancándose los restos o los desechos de la sociedad. Ese fue el proceso con el cual se inicia la organización de la economía popular. Y hoy uno mira experiencias organizativas importantes en términos cualitativos y cuantitativos, y hay, me lo anoté acá, educación ambiental, que consiste en enseñarle a la gente a separar en origen. Hay recolección puerta a puerta en los grandes generadores de basura, hay creación de puntos verdes, hay campañas de educación ambiental en escuelas, todo organizado por los cartoneros. Tercero, el transporte de los residuos seleccionados hacia plantas recicladoras. Clasificación y tratamiento de manera específica de los distintos tipos de residuos, cartón, plástico, vidrio, lata. Hay enfardado por parte de los cartoneros, también conocido como producción. Y por último, una venta colectiva con una distribución de los ingresos solidaria y
respetando las necesidades sociales. Es decir, cuando uno mira, y podemos seguir hablando y dando ejemplos de las distintas actividades en las que se fue desarrollando la economía popular, hay un enorme saber construido y, bueno, Eduardo, no quiero seguir por delante, pero me parece que es importante reconocer lo que hay ahí ya elaborado popularmente y organizado. Muchas gracias, Paula. Franca. No debería hablar con el abuso cometido inicialmente. No, simplemente en complementariedad es difícil sumar. Creo que el abordaje de la recomendación 204 como hoja de ruta para el tratamiento del trabajo precario puede ser un vector para abordar una estrategia nacional. Creo que es necesario, en la línea de lo que decía Pablo, la necesidad de un reordenamiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo de abordaje del trabajo precario, que sin duda acuerdo que es el Ministerio de Trabajo en alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo Productivo, quienes deberían hacerse cargo, y que en ese sentido, complementando lo que comentaba Paula, yo sí creo también que es necesario el abordaje de un régimen especial para el trabajo autogestionado en forma individual y asociativo, que refleje una progresión y acceso a los derechos sociales con las particulares características de estas expresiones de trabajo, y donde es necesario respetar los saberes populares y generar un aporte al conocimiento desde ese lugar. Y en ese sentido, teniendo en cuenta lo que decía Ernesto, me parece también que es importante aplicar el concepto de propiedad social al conocimiento con el fomento al I+D en esas estructuras y en todos los estamentos, anclándolas fundamentalmente en las instituciones vinculadas al mundo del trabajo. Finalmente, creo que también es necesario mejorar los mecanismos de acreditación y representación de los nuevos actores sociales en las instituciones del mundo del trabajo, porque está claro que todos nos hemos quedado cortos en la representación. Hablo de la importancia de los sindicatos como ladrilleros, incorporando a los trabajadores informales y precarios a su representación. Hablo de las cámaras industriales, de la UIA en territorio, armando departamentos especiales para representar a las micropymes, sobre todo captarlas y encontrarlas. Y hablo de los movimientos sociales empoderando a los desposeídos para tener acceso e integración social en condición digna. Así que más que eso, y para respetar a los compañeros en el exceso, simplemente complacida de haber escuchado todo lo que hemos compartido aquí. Muchas gracias, Franca. Bueno, entonces, Ernesto. A ver, voy a tratar de ser como muy cortito y siguiendo con la línea de la mirada de más largo plazo, digamos, y no tan instrumental. Creo que estamos en un momento de transición fundamental donde lo que me preocupa a mí es un acuerdo entre los sectores políticos que implique una mirada de largo plazo de cuál es el modelo productivo de país, entendiendo en qué contexto está articulando la Argentina, digamos, porque hemos tenido un modelo de 1915 para acá, que alrededor de 15 años fue migrando de burguesía, industrialización, país cerrado, país abierto, país dedicado a cuestiones primarias, país dedicado a la producción de servicios financieros y de otro tipo, mixturas entre todo esto, y en realidad el modelo de país está directamente vinculado al mundo con el que se liga. La Argentina no está separada del mundo. El problema para mí, por lo menos en este momento, es la simetría de mirada que hay entre los políticos que no permite tener una continuidad y una mirada de largo plazo. Yo creo que eso va a ser central para poder darle continuidad a las políticas y de las políticas a todos los toolkits, a todas las portafolios de herramientas, digamos, que son aplicables. Nada más que eso. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por compartir su conocimiento. Muchas gracias, Ernesto. Pablo, seguimos contigo. Bueno, es complejo, sí, efectivamente, sintetizar. Diría 3 cosas. Lo primero, yo siento que hemos estado, por lo menos el grupo de pertenencia mío, yo vengo del mundo sindical y del mundo del derecho del trabajo, hemos estado mirando, hemos enfocado los problemas sin ver que el mundo cambió. Digamos, esa es una primera
autopercepción, ¿sí? Cómo hemos tratado de responder a los problemas pensando que el mundo era el mismo mundo de hace 100 años o 50 años, no importa, digamos, pero el mundo cambió y nosotros no cambiamos el foco. Primera reflexión. Segunda reflexión, debemos reordenar el sistema de representaciones, como decía Franca. Yo creo que hay que reordenarlo, hay que incorporar a la representación de los movimientos sociales en las decisiones de política económica, en las decisiones en los acuerdos sociales, en los diálogos sociales. Tercera idea. Una idea de formación profesional que de alguna manera ha inspirado y aún inspira buena parte de las políticas públicas, a mi criterio, restrictiva. Tomo una de las pautas del convenio 142 sobre desarrollo de recursos humanos, que me parece importante para repensar, digamos, los enfoques. Las políticas y estos programas tendrán por mira mejorar la actitud del individuo de comprender su medio de trabajo. ¿Cómo cerramos con vos esta segunda ronda? Bueno, la situación que describimos como grave, tenemos 1.800.000 trabajadores asalariados no registrados que están desaparecidos de las estadísticas oficiales, o sea que están en su casa, y tenemos otro 1.000.000 de cuentapropistas que también están desaparecidos, que no pudieron ejercer su problema de un trimestre a otro. Ahora, esto da por resultado que la pobreza sea no la semestral, sino la trimestral de un 47%, y en el conurbano de un 55%. Y la vulnerabilidad, que sería una canasta y media, sería 66% a nivel nacional y 74% en el conurbano. Bueno, ¿cómo salimos de acá? La idea es empezar a discutir, que es lo que estamos haciendo nosotros, en el rediseño de la matriz productiva y distributiva en lo interno de las sociedades, desde luego en el marco de la cooperación regional. Facilitando políticas de pleno empleo, a eso hay que atender, desprecarización laboral y remonetarización del salario, que permitan fundar las bases materiales para construir una sociedad semejante. Para esto proponemos un dispositivo, en realidad, dispositivo para la planificación y el reordenamiento político y social en torno al trabajo y el empleo, que debería ser desde luego algo interministerial. El dispositivo a crear, inspirado en el Instituto Federal de Trabajo Alemán, el Servicio Público de Empleo francés, Pôle Emploi, tendrá como objetivo articular la oferta y la demanda entre los subsistemas científico y tecnológico, educativo, productivo y laboral, más los sectores representativos de los mismos, ¿no? La idea es realizar estudios prospectivos para el conjunto de los sectores de actividad de nuestra economía, teniendo en cuenta las grandes tendencias globales en cuanto al desarrollo científico, tecnológico, productivo y sus demandas al sistema educativo y de formación profesional en función de prever el futuro del mercado laboral. Construir hipótesis de escenarios futuros para los distintos sectores productivos, con sus alternancias, planificar políticas en el corto, mediano y largo plazo para cada escenario, incorporando para su diseño y ejecución a los actores del mundo del trabajo, a través del diálogo social, relacionar la demanda y la oferta de trabajo por sector de actividad y para los distintos territorios del país, crear un registro de demanda y oferta de empleo, asistir a empresas y organismos en la contratación de trabajadores y en la recalificación o reconversión de sus empleados. Cooperar con los trabajadores con dificultades de orientación sociolaboral y educativa. Esto es ofrecer asesoramiento a los trabajadores sobre sus competencias a los efectos de clarificar su objetivo profesional. O sea, dotarlos de un proyecto dentro del mercado laboral. Ayudar a escoger la formación adecuada y coadyuvar en el proceso de búsqueda de empleo. Implementar acciones de seguimiento de los beneficiarios de las políticas durante el pasaje por el dispositivo y en su egreso. Crear centros sectoriales de educación tecnológica para la formación e investigación del presente con una mirada de trabajo hacia el futuro. Y gestionar y pagar las prestaciones de desempleo, que sería un poco Gracias, Guillermo. Estamos justos de tiempo,
Así que, bueno, vamos a contribuir después circulando todos los aportes que fueron realizando. Les agradezco enormemente a todos y, bueno, la paciencia por esta tiranía de los tiempos. Y los invito a volver ahora al plenario donde nos reunimos para las conclusiones generales. Muchas gracias nuevamente y nos vemos allí.